Página 56 de 706. Historia de los perdedores, Luis e Íñigo Fernández, 2022. De los neandertales a las víctimas de la globalización. Capítulo 3. Cuerpos sin alma, los esclavos romanos. ¿Por qué los fuertes deben servir a los débiles? ¿Por qué los duros deben servir a los blandos? ¿Por qué la mayoría debe servir a unos pocos? Custodiamos su ganado y sacamos al ternero sangrante de las entrañas de su madre, aunque no se trate de nuestro rebaño. Construimos estanques donde nunca podremos bañarnos. Nosotros somos la mayoría y estamos obligados a servir a unos pocos. Explicadme por qué. Arthur Koestler, Espartaco. La rebelión de los gladiadores. La mañana del 24 de octubre del año 79 d.C., mientras los habitantes de la ciudad italiana de Pompeya se afanaban en sus tareas cotidianas, una densa columna de humo negro comenzó a emerger en silencio, como un oscuro presagio, de la cima del cercano monte Vesubio. Un poco después del mediodía, el volcán hizo erupción, arrojando sobre la indefensa villa una lluvia de ceniza y pequeñas piedras, mientras una mortífera nube de azufre penetraba por las más pequeñas rendijas, quemando los pulmones de todo el que respirase aquel aire pestilente. Unas horas más tarde, un manto grisáceo de casi 3 metros de espesor cubría calles y plazas. Entonces llegaron las bombas, enormes fragmentos de tefra capaces de matar de un solo golpe a un hombre robusto. Algunos tejados se derrumbaron bajo su peso, y aplastaron en su caída a muchos ciudadanos desprevenidos. Otros, quizá conscientes de que el destino de su ciudad estaba sellado, huyeron aterrados a los primeros bajidos del volcán, dejando tras de sí cuanto poseían. Pero fueron los menos. Hombres y bestias, ricos y pobres, amos y esclavos, más de 5.000 en total, unidos en el infortunio durante aquella jornada terrible, hallaron la muerte en unas pocas horas. A menos de 1 kilómetro de la ciudad, un rico propietario y su joven esclavo contemplaban la escena desde el pórtico de la villa en la que residían. Caída la noche, los relámpagos del volcán parecían aún más amenazadores. El muchacho, que temía por su vida, se preguntaba a qué esperaba su amo para dar la orden de evacuación. Quizá se resistía a dejar su hermosa mansión con sus suntuosos salones mirando a la bahía, seguro de que el griterío que llegaba hasta sus oídos no podía ser sino la antesala del caos, terreno abonado para que ladrones y saqueadores tomaran cuanto quisieran de las residencias abandonadas por sus propietarios. Por suerte, él no tenía ningún bien del que preocuparse. Ni siquiera era dueño de su propio cuerpo. Aún así, amaba la vida, y la esperanza de recobrar algún día la libertad no había muerto del todo en lo más íntimo de su alma. Por eso, cuando unas horas después su amo dio por fin la orden de dejar la villa, se sintió más tranquilo. Sin embargo, la muerte sorprendió a aquellos dos hombres, amo y esclavo, en el momento mismo de la huida. Sus cuerpos, incinerados en un instante por el terrible calor de la nube volcánica, cayeron al suelo y quedaron enseguida cubiertos por una densa capa de ceniza y lava que, al solidificarse, los sepultó para siempre. Y allí permanecieron hasta que no hace mucho, en noviembre de 2020, los arqueólogos descubrieron sus restos congelados en el tiempo. Los dos, amo y esclavo, sufrieron la misma agonía y murieron de idéntica manera. Pero ni aun la barca, la gran igualadora, consiguió borrar del todo la enorme distancia que los separó en vida. El cuerpo del muchacho, a la mirada experta de la ciencia, con sus fracturas óseas y las deformidades de sus miembros, muestra evidencias de un trabajo duro y continuado, y sus ropas, mucho más sencillas que las de su amo, más robusto y mejor alimentado, no dejan lugar a dudas sobre su condición servil. Aunque muchos así lo creyeran, los esclavos no podían esperar justicia ni siquiera después de la muerte. Olvidados entre los olvidados.
Ciertamente, la historia no ha prestado mucha atención a los esclavos, su voz apenas ha llegado hasta nosotros. Aunque sabemos que algunos de ellos eran instruidos, lo bastante incluso para destacar como filósofos, comediógrafos o fabulistas, quizá avergonzados de su pasado servil, no dedicaron ni siquiera unas líneas a hablar de su experiencia. No lo hizo Plauto, que hubo de empujar la rueda de un molino antes de darse a conocer con sus agudas comedias de enredo, ni Epicteto, el filósofo estoico, que había sido en su juventud esclavo de uno de los secretarios del emperador Nerón. Tampoco Livio Andrónico, el fundador de la poesía épica romana, o el célebre lírico Catulo, hijo de un liberto. A lo más que podemos aspirar es a encontrarnos con obras que tienen a esclavos como protagonistas. El Satiricón de Petronio, El asno de oro de Apuleyo o Los fugitivos de Luciano de Samosata ofrecen magníficos ejemplos de ello. Pero no nos engañemos. Sus autores son miembros más o menos conspicuos de la clase dirigente romana y no podían llegar a comprender, ni a intuir siquiera, por más que se esforzaran en lograrlo, el pensamiento de sus esclavos, y menos aún sus vivencias más íntimas, del mismo modo que un violador ignora, en el sentido más amplio de la palabra, los sentimientos de su víctima. Ni siquiera los textos de los primeros cristianos aportan demasiado, a pesar de lo frecuentes que eran en sus filas las gentes de condición servil, la presencia habitual de esclavos en las páginas de los evangelios y la distinta actitud hacia ellos de sus apóstoles, sacerdotes y obispos. Si bien es cierto que en un principio los padres de la Iglesia aprobaron el castigo infligido a los servi, pues creían que la esclavitud era consecuencia del pecado. Si algún esclavo cristiano dejó testimonio escrito de su experiencia, desde luego aún no ha llegado hasta nosotros. Para la historia, los esclavos son invisibles, o al menos lo han sido durante mucho tiempo. Demasiado, si se tiene en cuenta que llegaron a constituir en torno al 15% de la población romana y una parte muy importante de su fuerza de trabajo, en especial en ciertos sectores, como el servicio doméstico, el cultivo de los campos y la explotación de las minas. Hasta hace más o menos un siglo, apenas se había escrito una sola página sobre los esclavos como sujetos con entidad histórica propia. No es que no aparecieran en las obras sobre Roma, ya fueran breves o extensas, generalistas o especializadas lo hacían, pero, dejando de lado la historia de las llamadas guerras serviles de los siglos I y II a.C., más bien como parte del decorado que como centro de atención, o, en el mejor de los casos, como un sujeto colectivo, despersonalizado, integrado por seres anónimos, sin nombre ni existencia propios. Solo recientemente, de la mano de fuentes como los epitafios de sus tumbas, los graffiti que escribieron sobre las paredes, las inscripciones de sus ofrendas religiosas o los documentos que registraban su actividad, como testamentos o contratos, se ha comenzado a tratar de comprender su mentalidad, sus vivencias, sus preocupaciones, sus esperanzas, a considerarlos, en fin, como personas. Pero aún queda mucho por hacer. La divulgación tiene una deuda pendiente con la esclavitud en Roma. Las investigaciones deben llegar al gran público. Y también deben hacerlo nuevos estudios especializados que, lejos de la tentación de considerar a la población servil como un todo homogéneo, presten atención a las mujeres, los ancianos o los niños, grupos que, aun siendo esclavos todos ellos, poseían sus propios rasgos distintivos y merecen atención específica como objeto de estudio. Pero si los esclavos han sido invisibles para los historiadores, no lo fueron menos para sus amos. Porque, ¿quién presta atención a los innumerables objetos que manejamos en nuestra vida cotidiana? Solo lo nuevo, lo hermoso o lo caro nos atrae, y no por mucho tiempo. Y eso, meros objetos, eran los esclavos para los romanos. Servile caput nuium ius habet, escribe Paulo a comienzos del siglo III, una cabeza servil no tiene derechos. La ley era clara respecto a su condición. No podían personarse ante los tribunales ni ser demandados ante ellos,
No podían ser titulares de relación jurídica alguna, tampoco poseer patrimonio, ni activo, como las propiedades o los créditos, ni pasivo, como las deudas y obligaciones. Carecían de capacidad jurídica para constituir vínculos familiares reconocidos por la ley, no podían, por tanto, contraer matrimonio legal y sus hijos o parientes eran siempre naturales, nunca legítimos a ojos de los magistrados. Servilis cognatio nulla est, dice Ulpiano, jurista romano que escribió entre los siglos II y III de nuestra era, la familia del esclavo no existe. Por lo demás, su condición tendía a equipararse a la de los animales. La ley castigaba de modo similar el daño causado a un esclavo y a una res. Quien matare injustamente a un esclavo o esclava ajenos, o a un cuadrúpedo o a una res, sea condenado a dar al dueño el valor máximo que tuvo en aquel año, determina la Lex Aquilia de Danno dato ya en el siglo III a. C. Su sometimiento al cabeza de familia de la que forman parte era, en consecuencia, total. El paterfamilias poseía sobre sus hijos una autoridad enorme, la patria potestas, que en tiempos remotos le permitía incluso venderlos o matarlos. También sobre su esposa disfrutaba de una autoridad muy grande, la manus, que la equiparaba a sus hijas. Pero se trataba de relaciones de naturaleza personal. Sobre el esclavo, la autoridad del padre, la dominica potestas, era patrimonial, idéntica a la que tenía sobre su casa y sus bienes, sobre los que podía disponer a su antojo, sin límite alguno. Por supuesto, nada de todo ello podía ocultar una evidencia: los esclavos eran personas. Su naturaleza, aunque la ley no lo reconociera así, era humana. En la práctica, ello suponía importantes atenuaciones en la aplicación de sus disposiciones. El esclavo, por ejemplo, participaba en la vida religiosa de la comunidad. Se integraba en los collegia, cofradías de carácter funerario cuyos miembros pagaban cuotas periódicas que les aseguraban un sepelio digno, y su sepultura gozaba de toda la protección legal asegurada a los lugares religiosos. Participaba del culto, tanto en el seno de la familia como en su dimensión pública, y podía formular votos, es decir, promesas ante una divinidad cuya validez era reconocida. Aunque en teoría todos sus bienes pertenecían a su amo, los esclavos contaban con un pequeño patrimonio, el peculium, constituido por dinero, rentas, objetos, reses, e incluso esclavos, que administraban con cierta autonomía y solían incrementar mediante el ahorro, con la esperanza última de que su dueño aceptara algún día dejarles usarlo para pagar su libertad, o incluso la herencia, pues aunque no estaban facultados para hacer testamento, sí podían heredar con permiso expreso de su amo. Resultaba frecuente, asimismo, que los esclavos más preparados sirvieran a su señor como representantes en sus transacciones, y lo era también que vendieran y adquirieran bienes o contrajeran deudas en su nombre, posición de la que algunos se servían para hacer sus propios negocios e incrementar así su peculio, no siempre con la debida autorización. De igual modo, aunque la familia del esclavo no gozó nunca de amparo legal, sí se reconocían de algún modo sus relaciones de pareja, que recibían el nombre de contubernium, literalmente cohabitación, y sus vínculos familiares suponían asimismo un impedimento en materia de matrimonio. En lo penal, por último, poseían también personalidad reconocida, pues sus delitos eran enjuiciados como tales y penados por lo común con mucha mayor dureza que los cometidos por las personas libres. Por otra parte, la potestad casi ilimitada del amo sobre la persona del esclavo, que incluía inicialmente el derecho a usar de él a su albedrío, maltratándolo o incluso privándolo de la vida sin necesidad de justificación alguna, se fue atenuando con el paso del tiempo. Bajo el imperio, a partir del siglo I de nuestra era, se sucedieron las leyes que protegían hasta cierto punto la integridad física de la población servil. Claudio prohibió abandonar a los esclavos ancianos o enfermos. La Lex Petronia de Servis, promulgada en el año 61, bajo el emperador Nerón,
vedó a los propietarios que los arrojaran a las fieras si no habían sido condenados a dicha pena por un magistrado. Más tarde, Domiciano declaró ilegal la castración servil y castigó a los amos díscolos con la confiscación de la mitad de sus bienes, y Adriano acabó con las cárceles privadas de esclavos, las llamadas ergastulae, y prohibió que se les diera muerte sin juicio. Por fin, Antonino Pío equiparó el castigo que se imponía a quien dañara a su propio esclavo con el que sufría el que dañaba al esclavo de otro, y terminó por prohibir los malos tratos arbitrarios. Pero no nos engañemos. Nada de esto alteraba en lo más mínimo la condición del esclavo, la inhumanidad esencial de su estado, la profunda angustia existencial que gobernaba cada día de su existencia, en el filo de la navaja entre la vida y la muerte, entre el maltrato y la displicencia. Su invisibilidad era patente. Los romanos hablaban y comían, reían y lloraban, defecaban y fornicaban delante de sus esclavos, como lo habrían hecho en presencia de un perro o de un jarrón. Estaban tan acostumbrados a su presencia que las más de las veces ni reparaban en ella. Y el hecho de que a simple vista nada les distinguiera ayudaba a mantener la ficción. Los esclavos africanos, de piel oscura y cabello ensortijado, y los eslavos y germanos, rubios y de tez clara, no eran demasiado comunes. Y su lengua, sus creencias y su vestimenta no se distinguían tampoco de las de la población libre, a no ser por los collares con su nombre que algunos amos obligaban a llevar a los siervos de su casa para evitar que se fugaran o, en caso de hacerlo, pudieran ser devueltos allí con facilidad. Por lo demás, para las familias acomodadas, en el marco de una sociedad tan competitiva como la romana, en la que el poder debía exhibirse para ser reconocido, poseer un gran número de esclavos era más un símbolo visible y evidente de su riqueza y su posición que una necesidad económica real. Por ello, la especialización de sus tareas llegaba a rozar el ridículo. En las grandes mansiones de la élite, se los encontraba por doquier realizando labores del todo prescindibles, algunas incluso creadas sin otro objeto que permitir a los propietarios hacer alarde de sus profusos esclavos ante los visitantes. Como escribió el retórico Ateneo en tiempos del emperador Marco Aurelio, a finales del siglo II, había muchísimos que tenían 10.000, 20.000, y aún más, y no para obtener renta de ellos, sino que la mayoría los usaba únicamente como séquito. No era menor su presencia en las calles, donde iban y venían a todas horas, sirviendo a sus amos de mensajeros, agentes o guardaespaldas, y en las tabernas, burdeles, tiendas y talleres, afanados en las ocupaciones más diversas, degradantes o no, incluso desocupados en ocasiones, pero siempre allí, siempre mezclados con los hombres y mujeres libres, a los que tanto se parecían pero de los que tan lejos se encontraban en realidad. Personas como las demás. Los esclavos eran personas como las demás, pero no les dejaban serlo. Reían, lloraban, trabajaban, amaban, sufrían, fantaseaban, algunos incluso disfrutaban una educación que nunca habrían alcanzado en libertad, vivían en lugares con los que nunca habían soñado y manejaban fructíferos negocios de los que obtenían pingües beneficios a espaldas de sus confiados amos. Como escribió Cicerón en una de sus epístolas, incluso los esclavos han tenido siempre la libertad de temer, alegrarse, dolerse llevados antes por su criterio que por el de cualquier otro. Pero una afilada y oscilante espada de Damocles pendía sobre sus cabezas en cada momento de sus vidas. La sumisión, la arbitrariedad y la carencia de libertad de una existencia forzada a la obediencia incondicional, amenazada por el maltrato caprichoso, la violencia gratuita y la absoluta falta de expectativas, marcaba a fuego el cuerpo y el espíritu de los esclavos. Respecto al cuerpo, ninguna descripción puede pecar de exagerada. No lo es, desde luego, el clásico pasaje del asno de oro, de Apuleyo, que describe el aspecto de los empleados de una panadería. ¡Oh dioses! ¡Qué criaturas más desgraciadas y dignas de compasión!
Todo su cuerpo era un mar de moratones inflamados, sus lastimosas ropas, más que cubrir, apenas rozaban sus espaldas marcadas por la vara, algunos solo cubrían sus partes pudendas con un pequeño trozo de tela, vestían unas túnicas tan harapientas que su cuerpo se podía ver a través de los jirones, llevaban la cabeza medio rapada, letras marcadas en la frente y grilletes en los pies, sus pestañas estaban quemadas a causa del humo y el polvo que flotaban en la oscuridad y estaban medio ciegos, feos y amarillentos. Como luchadores cubiertos de tierra, aquellos hombres estaban cubiertos de la ceniza sucia de la harina. Los lugares sucios, insalubres, inhóspitos eran propios de esclavos. No solo en el trabajo, también en el hogar, donde no era frecuente que contaran con sus propias habitaciones, por humildes que fueran. Dormir bajo una escalera, o tumbados en un pasillo o un vestíbulo, era la forma habitual de pasar la noche para los siervos domésticos. A ello se unía el maltrato físico. Cualquier pretexto era válido para golpear con saña a un esclavo. Ni siquiera era necesario que hubiera cometido algún error, por pequeño que fuera. La frustración o la rabia del amo, cualquiera que fuese su motivo, terminaban descargándose sobre el esclavo más cercano. También el sadismo y la perversión de muchos y la lujuria de casi todos. Los niños, los mancebos hermosos y, sobre todo, las mujeres jóvenes eran usados con toda naturalidad como objetos sexuales sujetos al deseo de sus amos, por humillante o violento que resultara. Cualquier negativa era castigada de inmediato. Y con frecuencia las bofetadas y las palizas no bastaban. El aislamiento, la flagelación, la fractura de huesos, la mutilación, el marcado con hierros candentes e incluso la castración, antes de que fuera prohibida, eran sanciones habituales. Un solo ricito se había desprendido de toda la corona de tu cabellera, al no haber quedado bien sujeto con una aguja insegura. La Laje vengó este crimen con el espejo en el que lo había visto, y Plecusa cayó herida por culpa de la cruel cabellera. Incluso el castigo cotidiano, como en el caso que nos narra Marcial, puede parecernos brutal y desproporcionado, pero en la mentalidad de los amos no resultaba en modo alguno caprichoso. Se trataba, en última instancia, de doblegar la voluntad del esclavo, sobre todo del nuevo, del que conservaba recuerdos de una época en que era libre y no siempre aceptaba de buen grado la sumisión que se exigía de él. De ahí que se prefiriera el siervo nacido en casa, hijo de una esclava propia, que lo era desde el momento mismo de su concepción y no podía echar en falta aquello que nunca había conocido. Pero Roma necesitaba tantos esclavos que debía obtenerlos de otras fuentes. Los prisioneros de guerra, mientras duró la expansión del imperio, entre los siglos 3 a. C. y 2 de nuestra era, fueron la más generosa. Tras la derrota de Cartago en la Primera Guerra Púnica, 264-241 a. C., se capturaron 20.000 esclavos. Tiberio Graco obtuvo más de 80.000 en la conquista de Cerdeña, tan solo unos años más tarde. Emilio Paulo superó esa cifra al apoderarse de 150.000 tras la ocupación de Epiro, poco después de la Tercera Guerra Macedónica, 171-168 a. C., y César, rebasando a todos ellos, a decir del historiador romano Tito Livio, vendió como esclavos a 1.000.000 de galos una vez sometido su país 6. Pero siempre hubo otras fuentes de mano de obra servil, las deudas y la venta o el abandono de hijos no deseados al principio, la piratería y el secuestro, plagium, más tarde. La monstruosa maquinaria de la explotación humana más atroz requería ser alimentada con carne ajena porque ella misma era incapaz de producirla en la cantidad requerida. Pero no era lo peor el sufrimiento del cuerpo, sino el del espíritu, que nacía de la conciencia de depender por completo de otro ser humano, sin defensa posible frente al más nimio de sus caprichos. La mentalidad del esclavo se nos aparece absolutamente dominada por esta idea.
comenzaba a formarse en el momento mismo en que su amo le imponía un nombre, y con él una identidad truncada, en la que la nueva y dolorosa realidad tendía a vampirizar a la antigua, que había de ser borrada por el esclavo mismo para evitar un sufrimiento insoportable. Luego comenzaba la construcción de un nuevo yo, en el que el siervo trataba de cimentar una nueva identidad al margen de la que le imponía el amo, buscando respeto hacia sí mismo en el trabajo bien hecho, en la admiración expresa de los demás o incluso en la predilección del mismo amo. Los lazos afectivos, en este difícil contexto, cobraban una importancia clave. Alimentarlos era la mejor manera de dar sentido a una existencia que difícilmente la habría tenido de otro modo. Los esclavos se emparejaban, tenían hijos, hermanos, parientes. Los amos no se lo impedían. Los siervos nacidos en casa eran, como hemos dicho, los más leales, y los vínculos familiares creaban arraigo y disuadían a la mayoría de intentar escapar, pues ello supondría abandonar a los suyos. Pero no todo era armonía. Los esclavos de una misma casa no siempre formaban comunidades bien avenidas. Algunos de ellos, los capataces, los encargados de vigilar al resto, eran especialmente odiados por su cruel arbitrariedad. Y entre los demás, como en cualquier grupo humano, surgían celos, infidelidades, rencillas e incluso odios que en no pocas ocasiones conducían a estallidos de violencia. Fuera era otra cosa. La distancia entre los esclavos y la gente corriente no era tan grande como entre aquellos y sus amos. La mayoría de ellos hablaban el mismo idioma, se vestían igual y tenían parecidas costumbres y diversiones. Codo a codo, gritando en el anfiteatro, bebiendo en la taberna o inmersos en el eterno bullicio de las calles, las gentes sencillas y los esclavos se sentían entre sí muy cercanos y quizá unidos por un odio común hacia la clase dirigente, inaccesible y distante en sus lujosas mansiones, sus delicadas maneras, su cuidado aspecto y sus manjares exquisitos, ganado todo ello con el esfuerzo de otros. Es cierto que en ocasiones amos y esclavos mantenían vínculos bien distintos, incluso de afecto y cariño, no en vano con frecuencia se habían criado juntos y tratado como amigos en la infancia y primera juventud. Tampoco resultaba del todo extraño que amas y esclavas desarrollasen relaciones de complicidad, y éstas ejercieran de guardianas de sus secretos e incluso de mensajeras en sus devaneos amorosos. Pero nada de eso cambiaba las cosas. Nadie se llamaba a engaño. A la hora de la verdad, los amos eran amos y los esclavos, esclavos. Un muro infranqueable se levantaba entre ambos. Sus ladrillos eran legales, pero también psicológicos. La amistad real entre dos seres humanos requiere la igualdad entre ellos, y la igualdad entre amos y esclavos era, sencillamente, impensable, pues los primeros podían hacer cuanto desearan con los segundos. Cuando la violencia se invierte. A pesar de lo inhumano de su existencia, por la cabeza de los esclavos raras veces rondaban pensamientos condenatorios de la esclavitud como institución, que incluso ellos mismos consideraban algo natural, o quejas sobre la injusticia de la sociedad. Lo que obsesionaba al esclavo era su futuro. El inmediato, en el que luchaba por librarse de los trabajos excesivos y los castigos arbitrarios, y el lejano, en el que podía llegarle la libertad, la manumisión, si su amo era lo bastante generoso como para aceptar un pago a cambio de ella, o se la regalaba sin más como una dádiva en su testamento, o la venta, que podía producirse en cualquier momento y supondría la separación de los suyos. En ocasiones, cuando la situación del esclavo era en exceso dura o insoportable, la fuga se convertía también en su obsesión. Pero huir y pasar desapercibido, a pesar de la ya comentada similitud entre esclavos y gentes sencillas, no era fácil. Muchos esclavos tenían en el rostro o en algún otro lugar visible marcas indelebles que facilitaban su identificación, y otros, como hemos dicho, collares de hierro con inscripciones en las que se indicaba la condición servil del que lo llevaba y la dirección a la que debía ser devuelto.
La incertidumbre que generaba el solo pensamiento de huir era tan intensa que muchos acudían a adivinos o consultaban sin más el Carmen Astrologicum de Doroteo de Sidón, una carta astral que ofrecía al esclavo a punto de fugarse presagios específicos sobre su destino posterior. En 6 de las opciones el fugitivo tenía éxito y en 8 era capturado, lo que aporta un sólido indicio de lo arriesgados que debían de ser tales intentos. Sin embargo, algunos lo lograban. En una época en la que las personas carecían de documentos de identidad, el esclavo fugado podía esconderse un tiempo en casa de un amigo, quizá un antiguo compañero que le había precedido en el intento, hasta que dejaran de buscarlo, y luego escapar muy lejos, donde nadie pudiera reconocerlo, pagando en el último momento un pasaje en un mercante a punto de zarpar o sobornando a algún miembro de su tripulación. Ya a salvo en una provincia lejana, tal vez podría enrolarse en el ejército, encontrar trabajo como jornalero e incluso arrendar un trozo de tierra para cultivarla. Y si no tenía suerte, o le quedaban pocas ganas de esforzarse después de una vida de duro trabajo, siempre le quedaba la opción del bandidaje o la piratería, circunstancia en la que acababan no pocos de los esclavos fugados. Ambas ofrecían sin duda una vida de mayor riesgo y con menor seguridad material que la que habían dejado atrás, pero muchos podían sentirse compensados con creces por la incomparable sensación de libertad que hacía brotar en los corazones. ¿Y no era acaso la libertad lo que siempre habían soñado? A veces, sin embargo, la huida en este mundo no era suficiente. Cuando la desesperación superaba ciertos límites, solo el suicidio ofrecía garantía segura de escapar. Apuleyo nos relata una historia en la que un esclavo se da cuenta de repente de que un perro se ha comido la pierna de ciervo que había preparado a su amo para la cena y piensa de inmediato en ahorcarse para evitar el terrible castigo que sin duda le espera. Un colono del mencionado personaje había enviado como regalo a su señor la parte que le había correspondido en una cacería, era una pierna gordísima de un ciervo gigantesco. Como, por descuido, la habían colgado a muy poca altura tras la puerta de la cocina, un buen perro de caza se apoderó de ella en secreto y al instante escapó, feliz con su presa, sin llamar la atención de los vigilantes. Cuando el cocinero la echó de menos, se puso a maldecir su negligencia y a lamentarse hasta acabar entre lágrimas que de nada servían. Entretanto, el amo reclamaba la comida, el otro, preocupado y por supuesto seriamente asustado, ya se había despedido de su hijito y, con una soga en la mano, se disponía a morir ahorcándose. Pero, en ocasiones, era tal la crueldad del amo, y tan brutales los castigos que imponía a todos sus siervos sin distinción, que éstos llegaban a rebelarse en grupo. Por supuesto, no se trataba de un hecho frecuente. Los esclavos no ignoraban las escasas posibilidades que un intento así tenía de alcanzar el éxito. Una cosa era la resistencia pasiva, que se manifestaba en forma de miradas pendencieras, respuestas cortantes, protestas más o menos explícitas, robos de escasa cuantía, pequeños sabotajes o lentitud y negligencia en el trabajo, conductas todas ellas que podían granjear algún azote, una paliza, e incluso un castigo más serio, al esclavo díscolo, y otra muy distinta la rebelión abierta, en la que todo se jugaba a vida o muerte. El Senado consulto silaniano prescribía en caso de muerte violenta de un ciudadano la tortura y la condena a la pena capital de todos sus esclavos, a los que se consideraba como cómplices del homicida o, en todo caso, encubridores del asesinato. Por el contrario, a los siervos que denunciaban a los asesinos de su amo sin tener que ser sometidos a tortura se les concedía la libertad. El asesinato de un amo era, pues, algo más bien excepcional, pero se producía. Plinio nos narra en sus epístolas cómo el senador Larcio Macedón, conocido por su excepcional crueldad hacia sus esclavos, fue atacado por estos mientras tomaba un baño y murió a los pocos días como consecuencia de las terribles heridas sufridas.
Tácito describe también en sus anales la muerte a manos de uno de sus esclavos de Pedáneo II, precepto de la ciudad de Roma en tiempos de Nerón, bien como resultado de su negativa a concederle la libertad que le había prometido, bien a resultas de los celos que había despertado en él la predilección repentina de su amo por un joven del que estaba enamorado. Séneca nos habla de un suceso similar ocurrido en tiempos del emperador Augusto, el asesinato de Ostio Cuadra, hombre de obscenidad tal que mereció ser llevada a la escena. Rico, avaro, esclavo de sus millones, cuando fue asesinado por sus esclavos, el divino Augusto juzgó indigno tomar represalias, y se limitó a no declarar públicamente que su muerte era justa, escribe el filósofo cordobés. Los ejemplos serían interminables, a juzgar por el pánico que los romanos pudientes sentían ante una posible rebelión de sus esclavos y las terribles penas que las leyes reservaban a los rebeldes. Ser condenado a las fieras en el anfiteatro, quemado vivo o crucificado eran los castigos más habituales. En el siglo II a.C., los habitantes de la ciudad caria de Amizón crucificaron y dejaron como carroña para las aves de presa a un esclavo que había asesinado a su dueño y luego había intentado ocultar su crimen quemando su casa con el cuerpo dentro. Pero quizá el motivo último de tal dureza, y, paradójicamente, de la progresiva derogación posterior de las leyes que permitían el maltrato de los esclavos, no fuera la previsión, sino el recuerdo. Las guerras serviles. Entre los años 135 y 71 a.C., las clases dirigentes romanas sintieron temblar con fuerza los cimientos mismos del sistema en el que descansaban su riqueza y sus privilegios. Hasta en 3 ocasiones en poco más de 60 años, ejércitos de esclavos rebeldes amenazaron con distinta intensidad la supervivencia de la República Romana. Las llamadas guerras serviles no fueron conflictos bélicos ordinarios. El enemigo no era extranjero, como era habitual, o los aliados descontentos con el trato recibido por los romanos, como en la llamada guerra social, a comienzos del siglo I a.C. Ni siquiera una facción en el seno de la clase dominante, como sucedió en las guerras civiles poco después. El enemigo estaba en casa, en todas las casas de los romanos pudientes, preparando su comida, cuidando a sus hijos, velando su sueño. Sí, inspirados por los rebeldes, todos los esclavos de Italia seguían su ejemplo, sería el fin de Roma, hasta tal punto dependían sus orgullosos ciudadanos de aquellas gentes a las que tanto despreciaban, pero en cuyas manos habían dejado su destino. La primera guerra servil dio comienzo en Sicilia en el año 135 a.C. El disparador de la revuelta fue, como no podía ser de otro modo, el maltrato la razón de su extensión, la existencia en un territorio muy pequeño de un gran número de esclavos agrarios que sufrían abusos parecidos en las grandes fincas de los terratenientes romanos que se habían repartido la isla tras la derrota cartaginesa. La insurrección se inició en la casa de Damófilo, un amo de extrema crueldad que torturaba cada día a sus esclavos e incluso los forzaba a robar para ganarse su propia manutención. Su líder, un mago sirio de gran carisma llamado Euno, ordenó asesinar a Damófilo y a su esposa, y dirigió a sus seguidores a la conquista de la ciudad de Enna. Fue solo el principio. El ejército servil engordaba día tras día con pobres desocupados que habían perdido sus tierras a manos de los grandes propietarios y nuevos esclavos fugados liberaba al instante a cuantos encontraba a su paso, y juzgaba y condenaba en asamblea a sus antiguos amos. El pequeño ejército del pretor fue derrotado sin dificultad por las tropas de Euno, que enseguida se proclamó rey con el nombre de Antíoco y se entregó a la tarea de formar en la isla un nuevo estado libre de esclavitud. La noticia se extendió con rapidez por el Mediterráneo y pronto surgieron imitadores en lugares tan distantes como Roma y Grecia, aunque fueron vencidos sin mucha dificultad. Sin embargo, en Sicilia se necesitaron 3 ejércitos consulares sucesivos para someter la revuelta, que llegó a contar con 200.000 sublevados.
Por fin, el propio Euno fue derrotado al frente de sus tropas por Publio Rupilio, uno de los cónsules del año 132 a.C. La Segunda Guerra Servil, 104-100 a.C. fue muy distinta de la primera, aunque en ella laten los mismos ecos de maltrato y abusos que en aquella, lo que demuestra que los romanos no habían aprendido nada. Se limitó a las zonas rurales del sur de Sicilia y la provocó una ley que forzaba a los propietarios a liberar a los esclavos que hubieran sido súbditos de reyes o príncipes aliados de Roma. Apenas había comenzado a aplicarse, y cuando no pasaban de 800 los esclavos liberados en la isla, las presiones de los terratenientes detuvieron su ejecución. La frustración subsiguiente llevó a la población servil a la revuelta, y la historia se repitió casi en los mismos términos que 30 años antes. El ejército rebelde tomó una ciudad y la convirtió en capital de un reino efímero que terminó por ser derrotado por las legiones romanas. Después, todo siguió como antes. Muy diferente fue la historia de la Tercera Guerra Servil, entre 73 y 71 a.C. En realidad, fue la historia de un hombre y una idea, y de muchos otros hombres y mujeres que creyeron en él y le siguieron dispuestos a entregar su vida por la causa de la libertad, ingredientes que cuando se reúnen en la historia, resultan extremadamente peligrosos para el orden social vigente. Espartaco no era un profeta ni un mago como Euno, tampoco un príncipe ni un general, aunque de algún modo acabó por serlo todo a la vez, sino un esclavo de origen tracio vendido a un lanista de Capua para que lo entrenara como gladiador. Harto de los maltratos, levantó contra su amo a 70 de sus compañeros armados con cuchillos de cocina y se hizo con su escuela. Fue solo el principio. Refugiados en el Vesubio, las noticias de su rebelión recorrieron enseguida el sur de Italia, llevando a muchos esclavos a huir de sus amos y a presentarse ante él para ofrecerle su ayuda. Roma no quiso esperar más. La historia de Sicilia no podía repetirse, había que extinguir la revuelta antes de que se hiciera más fuerte. Pero, para disgusto del Senado, la historia se repitió. Los dos primeros contingentes militares de cierta importancia enviados contra Espartaco, dirigidos, respectivamente, por los pretores Cayo Claudio Glabro y Publio Varinio, fueron derrotados sin paliativos, dejando valiosas armas y pertrechos en manos del caudillo rebelde, lo que incrementó en gran medida sus fuerzas y, lo que es más importante, su popularidad. Una nutrida hueste de esclavos volvía a amenazar el orden romano. La diferencia residía en que Espartaco era mucho más peligroso que Euno. Y lo era por su capacidad de organización, que le permitió crear de la nada un ejército de 70.000 hombres y dotarlo con el armamento arrebatado a las legiones que iba derrotando. Lo era por su carisma, que enfervorizaba a sus tropas y las motivaba para el combate. Y lo era, sobre todo, porque tenía una visión. No era tan solo un esclavo que deseaba fugarse, creía en un mundo distinto, sin lugar para la esclavitud ni la injusticia, en el que todos los hombres fueran iguales, y cumplía lo que predicaba repartiendo el botín entre todos sin distinciones. Pero no era un loco, y eso lo hacía aún más peligroso. Sabía que Roma no podía ser derrotada, que sus reservas de hombres y recursos eran inagotables. Escapar de Italia era la única opción viable, y por ello planeó cruzar los Alpes y dejar la península para buscar la libertad al otro lado de las fronteras romanas, quizá en Germania o en algún otro territorio libre del dominio de las águilas. Y lo habría logrado de no ser porque una parte de sus seguidores se dejó embriagar por la victoria y creyó posible la derrota total de los romanos. Por supuesto, fueron vencidos. Con ello Espartaco perdió 20.000 hombres y, aunque aún fue capaz de dispersar varios ejércitos consulares enviados contra él, quedó debilitado para enfrentarse en la batalla final a verdaderos generales romanos, Marco Licinio Craso, Gneo Pompeyo y Lucio Licinio Lúculo, al mando de 20 de las mejores legiones de la República. Era demasiado.
Espartaco, de nuevo en el sur de Italia, fue derrotado tras ser traicionado por los piratas cilicios con los que había pactado embarcar a su ejército hacia Sicilia. Los romanos mataron a 60.000 hombres y crucificaron a 6.000 en la célebre Vía Apia, entre Capua y Roma. La victoria había vuelto a sonreír a los ejércitos romanos, pero nada volvió a ser igual. La desconfianza se apoderó de los propietarios italianos de esclavos, que comenzaron a preferir los criados en su propia casa, y el Senado empezó a aprobar leyes que mejoraron poco a poco su condición. Las consecuencias más importantes, sin embargo, se produjeron a largo plazo. Italia había perdido 100.000 esclavos y su agricultura nunca se recuperó del todo. La dependencia del grano siciliano, primero, y luego egipcio, se incrementó, y Roma empezó a convertirse en una economía parasitaria que vivía de las rentas de su imperio. Aunque este no dejó de crecer hasta 2 siglos más tarde, a finales de la primera centuria de nuestra era, sus cimientos eran de barro. Se había levantado sobre los robustos hombros de campesinos que ora tomaban la espada ora la azada, pero dependía ahora del trabajo de miles de esclavos más allá de sus fronteras. Cuando estos, frenadas las conquistas, empezaron a disminuir, su rentabilidad cayó y un nuevo modelo productivo basado en el colonato, el arrendamiento de tierras en pequeñas parcelas a cambio de una parte de la cosecha, comenzó a desplazar a las grandes fincas explotadas mediante el trabajo servil. El crepúsculo de Roma, que culminaría en el año 476 de nuestra era con la caída del Imperio de Occidente, había comenzado, y los esclavos tuvieron mucho que ver con él. De algún modo, al final había habido justicia para ellos, aunque se tratara de una justicia poética que en poco o en nada les beneficiaba. Página 77 de 706.